En el principio fue la oscuridad, y de repente, el Big Bang alumbró la infinita existencia en expansión del tiempo, el espacio y la materia. Cada día nuevos descubrimientos están desvelando los misteriosos, asombrosos y mortíferos secretos de ese lugar que llamamos el universo. ¿Dónde están los marcianos? ¿En la superficie tóxica del planeta rojo? ¿O en sus recién descubiertas fuentes de agua? ¿Sobrevivió la vida en Marte a un ataque apocalíptico? ¿Los marcianos son microbianos o monstruosos? Por fin aquí están las respuestas. En Marte, los nuevos descubrimientos. El universo, Marte, los nuevos descubrimientos. Podemos enviar humanos a la órbita de Marte y traerlos de vuelta a salvo a la Tierra. Después tomaremos tierra en Marte. Cuando aterricemos en Marte, puede que haya miles de millones de marcianos esperándonos. Solo que probablemente no se parezcan a estos, ni a estos, sino más bien a estos. Microbios, bacterias evolucionadas para sobrevivir en un planeta con un 1% de la presión atmosférica terrestre, en un mundo árido, donde las temperaturas pueden desplomarse hasta los 90 grados bajo cero. Aunque la superficie del planeta sea tan hostil, eso no significa que ligeramente debajo de la superficie no pueda haber un entorno mucho más agradable para la vida microbiana en Marte. ¿Hay vida en Marte? Hace solo una década mi respuesta habría sido muy diferente a la de hoy. Hemos aprendido mucho. Hace pocas décadas habría parecido ciencia ficción. Pero ahora sabemos que en la Tierra crecen bacterias alrededor de chimeneas hidrotermales en el fondo de los océanos. También se encuentran en bolsas de agua líquida bajo 4 metros de hielo antártico. Nuestros conocimientos sobre la vida microbiana en la Tierra han crecido tanto que creo que hay bastantes posibilidades de que hayan aparecido formas de vida primitiva en Marte en algún momento. ¿Cómo se pudo originar vida en Marte? Pudo ser por el efecto de un rayo. Primavera de 2006. Mientras algunos científicos aún sostienen que en Marte no hay descargas eléctricas, desde la Tierra detectores de microondas los registran en tormentas de arena roja con una gran fricción. Pero no son rayos como los que asociamos a las tormentas terrestres. En Marte no llueve, son las llamadas tormentas secas. Y estos rayos secos producidos por la electricidad estática podrían haber sido el desencadenante de la vida en Marte. Una vez que tenemos rayos, tenemos una nueva fuente de energía que puede afectar a la química y alterar componentes de la atmósfera, incluso en la superficie a cierto nivel. En un famoso experimento que intentaba reproducir la creación de vida en la Tierra, se aplicó una corriente eléctrica a una mezcla de agua y gases comunes, creando un caldo que contenía compuestos orgánicos y los elementos básicos de la vida, aminoácidos. Sometiendo cosas a corrientes eléctricas puede que no se genere vida, pero quizás se puedan crear las condiciones previas a la vida. ¿Pero estas descargas eléctricas provocaron la aparición de la vida en Marte? ¿O destruyeron cualquier posibilidad de vida? Estos rayos de Marte podrían haber creado cosas como peróxido de hidrógeno, que a su vez pudo generar otras sustancias químicas que habrían destruido la materia orgánica y esterilizado la superficie. ¿Descargas creadoras de vida o mortífera silla eléctrica? El jurado aún no ha decidido qué han supuesto los rayos de las tormentas de arena para Marte. Lo que pasa siempre con Marte es que cuando creemos que lo conocemos, descubrimos nuevos datos que nos hacen comprender que todavía nos quedan muchos misterios por resolver.
Pero ¿cómo encontramos unas bacterias demasiado pequeñas para ser visibles viviendo bajo la superficie de un planeta que está a 77 millones de kilómetros? Las formas de vida con más posibilidades de prosperar, las que encontraríamos en gran número en el caso de que existan, son las más difíciles de encontrar. Como los escaladores, los científicos buscan vida en Marte haciendo conexiones, relacionando esta observación con aquella deducción, con la esperanza de que las pruebas los lleven en la dirección correcta. Y si no es así, hay que volver a empezar. Buscar vida es muy difícil, de modo que los diseñadores de la misión han dicho, primero vamos a investigar si hay lugares habitables favorables para la aparición de vida. Y el elemento clave para la vida, tal y como la conocemos, es el agua. En la Tierra, el agua en estado líquido es necesaria para que haya vida. Aunque sea una pequeña bolsa en el corazón de un glaciar, hace falta agua en estado fluido para que tenga lugar el proceso de la vida. A juzgar por las imágenes tomadas por las primeras sondas espaciales, Marte no era más que una roca roja muerta. Su fina atmósfera era básicamente dióxido de carbono y, según parecía, también sus casquetes polares. En los años 70, nadie habría pensado que podía haber vida en Marte. Pero ahora la imagen es muy diferente. En el siglo XXI, sondas espaciales más avanzadas han revelado que mucha de la información que teníamos era incorrecta. Ahora sabemos que en los casquetes polares de Marte hay tanto H2O como en los 5 grandes lagos de Norteamérica. Ahora mismo en los casquetes polares puede haber suficiente agua para cubrir toda la superficie, unos 8 o 10 metros. Pero lo que nos importa no es tanto si hay agua en Marte como si hay agua líquida. Esa es la cuestión clave, porque ni siquiera podría haber evolucionado vida microbiana en Marte si no hubiera habido agua en estado líquido en la historia del planeta. Para encontrar agua líquida en Marte buscamos de diferentes formas. Desde 1997 hasta 2006, el Mars Global Surveyor de la NASA estuvo buscando minerales basados en agua con un espectrómetro de alta sensibilidad. Cada elemento químico tiene una huella particular asociada, una especie de huella dactilar, y cuando la luz interactúa con él, reemite esa luz de una forma específica característica de ese elemento. Así que podemos saber de qué están hechas las cosas analizando la luz que emiten. Es similar a la forma en que el oído humano puede captar vibraciones específicas. Algunas notas resuenan. Otras no suenan tanto. De forma muy parecida, a los espectroscopistas les interesa seleccionar ciertas notas en particular. La nave Surveyor encontró su filón espectrográfico. Hematita, una combinación de hierro y oxígeno. La existencia de hematita indica que en el pasado de Marte pudo correr el agua, porque en la Tierra este mineral también se encuentra en entornos donde en algún momento hubo agua en estado líquido. Estas piedras redondas de Utah se formaron en el interior de arenisca al pasar el agua a través de los poros de la roca y mover el hierro, de forma que el hierro cementa estas pequeñas esferas. Y las que hay en Marte son un poco más pequeñas que estas, pero se cree que se formaron del mismo modo. La misión del Surveyor terminó, pero actualmente 5 sondas están tomando imágenes y haciendo mediciones en Marte. La sonda europea Mars Express orbita alrededor de su ecuador. La nave Mars Odyssey de la NASA y el más reciente Mars Reconnaissance Orbiter, o MRO, según sus siglas en inglés, sobrevuelan sus polos. Mientras tanto, 2 vehículos robóticos, o rovers, exploran la superficie en busca de restos de agua en sus rocas.
Spirit está en una zona accidentada, rocosa, polvorienta, agreste. Se ve todo rojizo y brillante en las fotos de ese vehículo. El otro, Opportunity, está al otro lado del planeta en un lugar mucho más llano. Más oscuro, como de un color pardo chocolate, más que rojizo. En la primavera de 2008, a estas 5 misiones se incorpora una sexta. El Phoenix Lander de la NASA. 25 de mayo de 2008. Mientras en la Tierra hombres y mujeres observan ansiosos sus monitores, el Phoenix Lander finaliza un viaje de 9 meses por el espacio, atravesando envuelto en llamas la atmósfera marciana a 20.000 kilómetros por hora. Enseñamos a la criatura a volar y le enseñamos lo que necesitaba, y ahora tenemos que dejarla ir y hacer su trabajo. Cualquier tipo de aterrizaje en Marte es increíblemente difícil. Y el caos dura 6 o 7 minutos, desde la entrada en la atmósfera hasta la superficie. Lo llamamos los 7 minutos del terror. Ese es el tiempo que tiene el Phoenix Lander para reducir su velocidad de descenso de 20.000 a 8 kilómetros por hora. Si no lo consigue, Marte tendrá un nuevo cráter de impacto. Se ponen a prueba años de esfuerzo y puede salir bien o no. Se despliega el paracaídas. Y lo captura en vivo el Mars Reconnaissance Orbiter. Los propulsores frenan la caída de la nave y se realiza un aterrizaje casi perfecto cerca del polo norte de Marte. Señal de aterrizaje detectada. Descarga de helio detectada. El Phoenix Lander va a buscar agua helada bajo la superficie. Pero quizá ya ha encontrado más de lo que esperaba. Una foto de una de las patas de la sonda parece mostrar algo que no debería estar ahí. Tenemos nuevas pruebas de que en algún momento pudo haber vida en Marte. Los depósitos minerales muestran que en el pasado fluyó agua por su superficie. Los científicos de la NASA buscan rastros de agua en la superficie de Marte. Pero en la primavera de 2008 podrían haberla encontrado en el lugar más inesperado. El Phoenix Lander, recién aterrizado cerca del polo norte de Marte, tiene algo extraño en una de sus patas. Algunos colegas piensan que esos son gotas de agua que se han formado en ese entorno, lo cual es un poco extraño porque hace mucho frío. No está nada claro que pueda haber agua estable allí, pero también podría ser muy salada y tener una temperatura de fusión más baja. Es posible. No sé qué eran esas gotas de agua en la pata del Phoenix Lander o lo que parecían gotas de agua. Los científicos están divididos y en los blogs se formulan todo tipo de especulaciones. Pero al final eso es lo que son, especulaciones. Pero por desgracia las imágenes que tenemos son un tanto borrosas. Estamos al límite de resolución. Tendrán ganas de subir ahí arriba y hacer fotos mucho mejores, pero puede que al final sea una cuestión que no podamos responder. Aunque las gotas que aparecen en la pata del Phoenix Lander siguen siendo un misterio a día de hoy, cuando su brazo robótico excava 5 centímetros en la superficie de Marte, confirma una predicción al tocar suelo duro y helado que contiene agua congelada. Mars Odyssey predijo que el Phoenix Lander aterrizaría sobre suelo helado cubierto por una fina capa de polvo. El Phoenix Lander llegó, lo tocó y obtuvimos otro resultado clave para la ciencia planetaria. Aunque el equipo del Phoenix Lander esperaba encontrar agua helada, les sorprendió algo más que el láser de la sonda detectó en el cielo marciano. Nieve. No nieve de dióxido de carbono, sino cristales de agua como en la Tierra. En Marte hay nieve, lo cual es fantástico.
El Phoenix Lander la vio primero disipándose en la atmósfera y posteriormente cayendo sobre la superficie, y después sublimándose y volviendo al estado gaseoso cuando salió de nuevo el Sol. Realmente es una de las primeras veces que hemos visto el ciclo atmosférico del agua en la superficie, en este caso de gas a sólido y después de sólido a gas. Mientras tanto, los vehículos robóticos exploran la zona ecuatorial. Spirit y Opportunity utilizan cámaras de alta resolución y espectroscopia para buscar restos de minerales y formas en el terreno modeladas por agua en el lejano pasado de Marte. Un día en la vida de un vehículo robótico en Marte empieza cuando sale el sol e ilumina los paneles solares, lo que despierta al vehículo. Entonces se le envían órdenes por radio desde la Tierra para decirle qué tiene que hacer. Avanza 10 metros, para y gira 20 grados. Toma una imagen panorámica con los filtros de color en tal dirección. Hacia el final del día, alguna de las sondas en órbita de la NASA, como el Mars Odyssey o el Mars Reconnaissance, va a pasar por encima y sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces el vehículo transmite los datos del día a la sonda en órbita y la sonda los reenvía a la Tierra. Y mientras el vehículo duerme, recibimos las imágenes y los datos que nos ha enviado e interpretamos lo que ha ocurrido. ¿Ha hecho lo que esperábamos o algo inesperado? ¿Está en una situación de peligro? A principios de 2008 se reciben señales del Spirit que indican problemas. Su rueda delantera derecha se ha atascado. Cuando el equipo del Phoenix Lander intenta maniobrar el vehículo marcha atrás, el derrape de una rueda levanta varios centímetros de superficie y deja al descubierto sílice. En nuestro propio planeta, ¿dónde encontramos sílice? En entornos hidrotermales. Puede que sea eso mismo lo que estamos viendo en este otro mundo. Y el descubrimiento de sílice es tan importante por esa conexión con nuestro planeta. Eso indica que ese tipo de entorno pudo existir también en Marte. Y el Spirit puede estar situado en un lugar así ahora mismo, junto a lo que pudo ser un antiguo punto caliente como Yellowstone. Es el clásico descubrimiento accidental. Y plantea una cuestión. ¿Podría haber en este momento actividad termal subterránea en Marte? ¿Sigue estando caliente el interior de Marte? Desde luego. Es imposible que Marte se haya enfriado por completo. De todo el calor generado en su compactación, en su formación, parte tiene que seguir ahí, además del producido por elementos radiactivos. Sin duda hay calor suficiente dentro de Marte para hacer que se filtren líquidos calientes. Y existe la posibilidad de encontrar agua líquida a cierta profundidad bajo la corteza. En las aguas ricas en gases y minerales de Yellowstone y de las fuentes termales de toda la Tierra, crecen y se alimentan muchas especies diferentes de bacterias. ¿Podría haber en Marte fuentes termales capaces de fomentar la aparición de vida? Nos encantaría poder enviar instrumentos de sondeo electromagnético a Marte, porque podrían decirnos si hay líquidos bajo la corteza a cierta profundidad. Sería fantástico. Mientras el equipo del Spirit indaga en los misterios subterráneos de Marte, el del Phoenix Lander se encuentra con otra sorpresa en la superficie. Un 2% del suelo que rodea al Phoenix Lander está compuesto por percloratos, combinaciones de cloro y oxígeno. El descubrimiento de percloratos en Marte ha sido muy controvertido, porque en la Tierra es una sustancia muy tóxica. En la Tierra, los percloratos se emplean como combustible en fuegos artificiales y cohetes. Fue una sorpresa, todo un descubrimiento. ¿Por qué estaba allí? ¿Cómo se forma? La cuestión de los percloratos es una buena pregunta y aún no tenemos una respuesta definitiva. Los percloratos se producen naturalmente en lugares como el desierto de Atacama, en Chile, al transformar la radiación ultravioleta del Sol, el cloro y el oxígeno. Y en la superficie de Marte se podrían estar produciendo muchas reacciones químicas similares que no entendemos del todo, ni siquiera en la Tierra, y mucho menos en Marte. Los percloratos afectan algunos de los experimentos que se hacen para buscar materia orgánica, moléculas con base de carbono como las que se encontrarían en la naturaleza. Ahora algunos científicos están reconsiderando los famosos experimentos realizados en 1976 por el Viking Lander.
Cuando el Viking estuvo en la superficie de Marte en 1976, no se encontró la menor evidencia de materia orgánica. Una de las teorías que se ha planteado recientemente es que si había percloratos en el suelo, podrían haber descompuesto la materia orgánica en el mismo proceso que se estaba empleando para detectarla al calentar el suelo. Es posible que los percloratos destruyeran materia orgánica en el experimento del Viking. Y en la Tierra son a menudo un veneno presente en muchos vertidos químicos. Pero los percloratos también son una fuente de energía para ciertas bacterias que se utilizan precisamente para eliminar residuos tóxicos. En lo referente a la vida, hay buenas y malas noticias. Aunque podría haber microbios que se alimentasen de este suelo tóxico de Marte, podría ser mortífero para los humanos. No sabemos cómo puede estar afectando a la superficie ese compuesto perclórico. La superficie podría encontrarse en un estado de superoxidación, que podría ser, por ejemplo, corrosivo para los trajes de los astronautas. Algo es seguro. Después de 5 meses de exploración, la misión del Phoenix Lander se ve amenazada por una tormenta de polvo que barre las llanuras de Marte, enterrándolo todo a su paso. En una tormenta tan intensa, el Phoenix Lander está condenado. Cuando el Phoenix Lander de la NASA aterriza en el agua helada de Marte, hay nuevas pruebas de que en el planeta rojo pudo existir vida en algún momento. Pero en el otoño de 2008, la vida del Phoenix Lander está a punto de acabar. En Marte, cuando sopla el viento, levanta mucho polvo. Un polvo muy fino, como la harina. Un material con un grano muy fino. Lo lanza a la atmósfera y se va posando lentamente, cubriéndolo todo. El polvo rojizo cubre los paneles solares del Phoenix Lander. La luz del sol, su única fuente de energía, no puede llegar hasta ellos. El Phoenix Lander tiene que pasar mucho tiempo recargando sus baterías porque sabemos que hace mucho frío durante la noche y tiene que encender los calentadores por la noche para seguir operativo. El 2 de noviembre de 2008, el Phoenix Lander se apaga por última vez. Según avanza el invierno marciano, el dióxido de carbono congelado cubre la sonda y la encierra en una tumba de hielo seco. Pero los datos que ha enviado se siguen analizando. Ir a Marte y hacer mediciones en la superficie. Recabar datos detallados sobre la historia y la química de la superficie de Marte era esencial para determinar con certeza si había agua en Marte. El agua es esencial para la vida. Pero de acuerdo con los últimos descubrimientos, solo es una de las muchas fuerzas que dieron forma a Marte. Lo que sabemos de la historia de Marte sería como los 4/4 de un partido de baloncesto. El primer cuarto, que empezó hace 4.600 millones de años y terminó hace unos 3.200, está repleto de acción. Marte se forma junto con los demás planetas cuando el gas y los restos que giran alrededor del Sol se compactan y se enfrían formando un mundo de roca. Después, Marte sufre un intenso bombardeo de meteoritos. Se forman gran cantidad de cráteres y al final de este periodo muchos rasgos geológicos sugieren que hubo flujo de agua en la superficie. Entre estos rasgos geológicos se incluye esta serie de crestas fotografiadas en 2009 por el Mars Reconnaissance Orbiter. Es la primera orilla de un lago descubierta en Marte. Los restos de un lago del tamaño del lago Champlain en Norteamérica. Todas y cada una de las pruebas sobre la presencia y la historia del agua en Marte son de gran importancia para determinar si podemos estar solos en el universo. Algunos científicos incluso sostienen que hace 3.500 millones de años, un océano de la extensión del Atlántico cubría un tercio de Marte. Y puede que con suficiente tiempo y suficiente agua apareciese vida también en Marte.
Según termina el primer cuarto de la historia de Marte, el segundo comienza explosivamente mientras los volcanes remodelan el planeta. Hubo una importante actividad volcánica. Olympus Mons es el mayor volcán del sistema solar, así que sabemos que hubo grandes volcanes en el pasado. Marte está alfombrado de basalto negro volcánico, como el que se encuentra alrededor de los volcanes hawaianos. Las sustancias químicas liberadas por los volcanes, como el azufre, se mezclan con el agua y la acidifican, formando una lluvia ácida similar a la de la Tierra. La atmósfera parece reducirse y el agua de la superficie es cada vez más escasa y menos estable. La pérdida de atmósfera de Marte supuso que ya no podía haber agua en estado líquido en la superficie. En la superficie de la Tierra existe agua solo porque la presión atmosférica la empuja hacia abajo. El agua que pudiera haber en la superficie de Marte se evapora o se congela. En el tercer cuarto de su historia, probablemente Marte empieza a volverse rojo por el óxido de hierro. Un desierto de polvo oxidado. Si cogemos una roca volcánica de Hawái o Islandia y la dejamos al aire libre en la atmósfera de la Tierra, con el tiempo se volverá rojiza o parda. Se va a oxidar, y algo similar podría haber ocurrido en Marte. En el último cuarto, Marte entra en un estado de congelación profunda. Desde hace unos 100 millones de años hasta hace 2 millones, se forman grandes glaciares que esculpen nuevas formas en cuencas y cráteres. Marte pasó de ser un planeta más cálido y húmedo a convertirse en un mundo frío y seco, o al menos eso indican las pruebas más recientes. Tenía una atmósfera más densa, tenía agua, puede haber tenido lluvia, nieve, y es fascinante pensar que podemos retroceder en el tiempo con estas misiones y estudiar un Marte primitivo parecido a la Tierra que ha desaparecido. Pero mientras que hay pruebas de peso de que en el pasado hubo agua en Marte, estas fotos de satélite de 2009 parecen mostrar algo imposible. Agua que fluye en estado líquido en la superficie. Desde luego podrían haberse dado casos de aguas subterráneas o congeladas que hubieran ascendido a la superficie y se hubieran derramado por las paredes de esos cráteres. Esta es una de las cosas más interesantes que hemos visto en la década pasada, las fotos de estos torrentes. Porque cuando yo iba al colegio me enseñaron que no podía haber agua en estado líquido en Marte. Y esto parece ir en contra de la física, ¿no? Y eso es lo más interesante, porque significa que podemos habernos equivocado en algo. En los primeros anuncios de este hallazgo se aventuraba que el hielo podía estar fundiéndose o que podía haber brotado un acuífero. Hay una serie de teorías y estudios totalmente distintos que sostienen que podría venir del dióxido de carbono. El hielo seco se gasifica y a continuación el gas produce una lubricación gaseosa de la arena que fluye. Pero la verdad es que todavía estamos en la fase de exploración científica. Y algunas de estas marcas han resultado ser ríos de arena. Espero que no todas ellas. Me encantaría que fuera agua. Desde los antiguos océanos a los ríos de ayer. La búsqueda de agua y vida en Marte sigue adelante. Y es una búsqueda que, como la ruta de un escalador en una pared desconocida, está llena de falsas vías y desviaciones inesperadas. Eso es lo que ocurre cuando esta fotografía, tomada cerca del ecuador de Marte, recuerda a mucha gente esto. ¿Puede haber existido en algún momento vida en Marte? Las muestras minerales de sondas como el Spirit son esperanzadoras, pero pueden ser radicalmente malinterpretadas. Debemos tener cuidado para no cruzar la línea que va más allá de lo que sustentan los datos, los experimentos y las hipótesis actuales. Pero como seres humanos es difícil no cruzar esa línea. En 2008, muchos sacaron conclusiones precipitadas cuando una foto tomada por el vehículo Spirit de la NASA se propagó viralmente en Internet.
¿No se parece esta silueta asombrosamente a supuestas imágenes de un Bigfoot? ¿Prueba esta foto que hay vida en Marte? No. Es una piedra de 5 centímetros de altura. Todavía no tenemos pruebas definitivas de que haya existido vida en Marte en algún momento. Como los canales descubiertos en el siglo XIX y el rostro observado en el siglo XX, el Bigfoot marciano es un efecto luminoso del siglo XXI. A veces la gente no sabe cómo distinguir entre los hechos y la ciencia ficción. Si hay o hubo vida en Marte, probablemente evolucionó en las primeras fases de la historia del planeta, cuando Marte aún tenía un campo magnético que lo protegía de radiaciones espaciales dañinas. La prueba de que Marte tuvo un campo magnético se encuentra en las rocas de la corteza. La mayoría de las rocas de la corteza tiene un campo magnético que se congeló al solidificarse. Estas rocas magnéticas, diseminadas por todo el planeta rojo, dan a Marte su propia versión de las auroras boreales terrestres, como descubrimos en 2008, aunque es posible que los ojos humanos no las registren como luz visible. En la Tierra, cuando las partículas solares cargadas son atrapadas por las líneas del campo terrestre y chocan contra la atmósfera, hacen que la atmósfera se cargue de energía y emita ese resplandor. La nave europea Mars Express detectó no hace mucho auroras en Marte. Y lo que está ocurriendo allí realmente es que hay corrientes de partículas cargadas a lo largo de líneas de campo magnético creadas por los restos de la magnetización de la corteza. Pero ¿cómo perdió Marte su campo magnético? Una teoría es que hace algo menos de 4.000 millones de años, mientras Marte se enfriaba, su núcleo de hierro fundido se solidificó y dejó de girar. Los movimientos en el interior del núcleo no bastaban para generar una corriente eléctrica y producir un campo magnético. Pero otra hipótesis plantea un proceso más rápido y mucho más violento. Otra idea más reciente y bastante controvertida es que Marte tenía una o más lunas bastante grandes que en realidad eran satélites capturados por su gravedad. Y esas lunas calentaban mediante las mareas el interior y lo mantenían fundido, permitiendo que se generasen corrientes y produciendo así un campo magnético. Pero si 500 millones de años después de la formación de Marte, estas lunas se hubiesen estrellado contra el planeta, eso podría haber destruido el campo magnético. Para la mayoría de los científicos, las piezas de la teoría del impacto no encajan. ¿Es posible que satélites lo bastante grandes como para producir tal destrucción perdieran la inercia suficiente para ser capturados por Marte? Esta idea de que Marte tenía unas lunas que se estrellaron contra el planeta en sus primeros 500 millones de años es bastante improbable, pero no completamente imposible. Las incógnitas sobre el campo magnético de Marte y la búsqueda de la vida coinciden aquí, en el meteorito marciano ALH 84001. En 1996, algunos científicos dijeron que contenía microbios marcianos fosilizados. Más científicos dijeron que los objetos eran no biológicos. Desde entonces ha habido gente trabajando sin parar sobre este pobre meteorito del tamaño de una patata, extrayendo más y más información. Pero el caso es que se están presentando nuevos resultados. En abril de 2010, una investigación con nuevas herramientas radiométricas concluye que los cálculos anteriores de la edad del meteorito son erróneos. En realidad es unos 500 millones de años más joven de lo que pensábamos. La datación más antigua situaba la roca en una época en la que Marte todavía estaba solidificándose, quizá demasiado pronto para que pudiera aparecer incluso vida microbiana. Según la nueva datación, el meteorito tendría algo menos de 4.100 millones de años. Por supuesto, si pensamos que ha habido vida en Marte hace 4.100 millones de años, habría sido el momento perfecto porque creemos que fluía agua en estado líquido en la superficie, hacía más calor y la atmósfera era más densa. Pero ¿cómo puede un meteorito de Marte
Acabar en la Tierra. Eso es lo que Cristina M., de Dallas, Texas, en su Pregunta al Universo nos planteó. ¿Qué hace que un trozo de un planeta salga volando y caiga en otro diferente? Buena pregunta, Cristina. El caso es que hemos encontrado meteoritos en la Tierra que indiscutiblemente vienen de Marte. Conocemos unos 50. Lo que pensamos que ocurre es que a veces colisionan asteroides contra Marte y lanzan pedazos de roca al espacio y la gravedad de la Tierra puede atraerlos, de modo que caen aquí y los encontramos. Y de esta forma podemos estudiar rocas de Marte aquí en la Tierra. En 2010, la NASA anuncia que el análisis con un nuevo microscopio de electrones del ALH 84001 ha revelado nuevos detalles sobre unos cristales de óxido de hierro o magnetita, un mineral con su propio campo magnético que en la Tierra puede aparecer por el efecto de ciertas bacterias oceánicas. Aquí en la Tierra hay bacterias que han aprendido a producir cristales de magnetita en su propio cuerpo, que les permiten orientarse con el campo magnético de la Tierra para desplazarse por el mar y orientarse mientras se alimentan. Pueden ser los cristales del ALH 84001 magnetita fosilizada creada por bacterias marcianas para alimentarse en un antiguo océano, cuando Marte todavía tenía su campo magnético hace más de 4.000 millones de años. Si son fósiles, por supuesto, indicarían que en el Marte primitivo habría formas de vida bastante complejas. Eso todavía se está discutiendo. Y la verdad es que todavía hay mucho trabajo científico por hacer y mucho que debatir sobre los meteoritos de Marte y sobre si contienen pruebas de vida primitiva. Pero la última prueba, y la más concluyente sobre la vida en Marte, no se encuentra en un antiguo meteorito, sino en el Marte actual. Aunque esta nueva prueba es invisible. Durante años, los científicos que buscaban vida en Marte han buscado rastros de agua. Pero puede que haya rastros de algo todavía más espectacular. Entre 1999 y 2009, observaciones espectrográficas de Marte detectan un gas que combina carbono e hidrógeno, llamado metano. El descubrimiento de metano en la atmósfera de Marte fue una verdadera sorpresa. Durante el verano marciano se detectan plumas de este gas procedentes de varios puntos calientes. El problema es que en Marte no debería haber metano. En Marte, el mero hecho de que haya metano es un pequeño misterio, porque se descompone. En la Tierra, la molécula inestable de metano se desintegra al cabo de unos 300 años. Pero en Marte, dosis elevadas de radiación ultravioleta y quizás los rayos secos descubiertos en la fina y polvorienta atmósfera marciana descomponen el metano en unos pocos meses. Si está ahí, quiere decir que debe haber algo que lo repone. Aunque se esté descomponiendo, algo lo está reponiendo. ¿De dónde viene el metano de Marte? En la Tierra, los volcanes producen grandes cantidades de metano. Pero aunque Marte tiene a Olympus Mons, el volcán más grande del sistema solar, no ha tenido actividad desde hace millones de años. Entonces, ¿qué otras posibilidades hay? El metano se puede producir bajo tierra cuando la roca basáltica se convierte en un mineral llamado serpentina. Entonces se libera metano, que puede filtrarse a través del suelo y salir a la atmósfera. Pero este proceso requiere agua líquida caliente, lo que todavía no se ha encontrado ni en la superficie de Marte ni en su subsuelo. Podrían ser los volcanes que sabemos que siguen activos en Marte, eso sería interesante. Algún proceso químico subterráneo con agua en estado líquido, lo que no sabemos si existe en Marte, y también sería interesante. O podría ser algo de tipo biológico. En la Tierra, un 90% del metano proviene de bacterias de los animales y las plantas. ¿Podría proceder el metano de Marte de colonias subterráneas de bacterias?
El descubrimiento de metano en Marte hizo que saltara a los titulares la noticia de que había pruebas irrefutables de la existencia de vida en Marte. Y se crearon chat rooms exclusivamente dedicadas a la discusión de estas criaturas. Pero de hecho, aunque el descubrimiento de metano es interesante, no significa que hayamos encontrado seres vivos correteando por Marte. Puede haber vida. Es una flecha que señala algo. Y quizá al final lo que haya sea vida. La búsqueda de la fuente del metano de Marte se ha convertido en una prioridad para los exploradores. Y ya está en la lista de objetivos de la próxima misión a Marte. Lo que estamos viendo es el banco de pruebas del Mars Science Laboratory, que cuando esté en la superficie de Marte medirá el metano, de modo que tendremos la respuesta cuando la sonda esté allí. El Mars Science Laboratory, apodado Curiosity, se lanzó en el otoño de 2011 y aterrizó en Marte en agosto de 2012. Tiene el tamaño de un coche utilitario y con él se empleó un nuevo sistema de aterrizaje, una grúa con retrocohetes. A unos 18 metros del suelo, el vehículo se separa del módulo de descenso mediante unos cables, que llamamos bridas, y baja lentamente hasta el suelo. Cuando las ruedas del vehículo tocan el suelo, el módulo de descenso lo detecta, suelta esos cables, y a continuación se aleja volando y se estrella en la superficie a una distancia segura. Así el vehículo ya está en el suelo sobre sus ruedas, listo para empezar a trabajar. El radar de alta frecuencia, esencial para el aterrizaje con la grúa, se monta en un helicóptero para hacer un vuelo de prueba en la base Edwards de la Fuerza Aérea en California. Para el descenso a Marte estamos haciendo diferentes simulaciones y análisis para saber qué podemos esperar en cuanto a ángulos de descenso, a control de actitud del paracaídas. Durante la aproximación, el descenso y el aterrizaje, el radar nos dice a qué distancia está el terreno y a qué velocidad estamos bajando. El sistema de control utiliza esa información para controlar los propulsores y asegurarse de que toquemos tierra lenta y suavemente. Hacemos pequeñas comprobaciones aquí y allá, pero la primera vez que se ponga a prueba de verdad será en Marte. El objetivo clave del Mars Science Laboratory es la búsqueda de indicios de antiguos hábitats. Así que el vehículo explorará zonas que estuvieron sumergidas en agua en el pasado, donde podría haber quedado atrapada materia orgánica. Si encontramos ese tipo de estratos, podemos situarnos sobre la roca, perforarla y tomar muestras del material que haya en su interior. Eso podrá decirnos con mucha precisión de qué está compuesta la roca y si contiene materia orgánica. El Mars Science Laboratory es un eslabón más en la cadena de la exploración para comprender mejor ese punto rojo brillante que vemos en el cielo nocturno. Si reunimos todos los nuevos datos descubiertos, el resultado es que necesitamos más información. No sabemos cómo se perdió el campo magnético. No sabemos exactamente cómo se perdió la atmósfera. No sabemos qué pasó con el agua. No sabemos si el metano lo producen seres vivos o son simples reacciones químicas abióticas. Pero puede que los misterios que nos intrigaron en los siglos XIX y XX se desvelen en el XXI. Pregunté a 5 científicos especialistas en Marte qué posibilidades creían que había de que hubiera existido vida en Marte. 4 pensábamos que había más de un 90% de posibilidades de que hubiera habido vida en algún momento, y quizá ahora mismo en Marte. Y 2 que había menos de un 15% de posibilidades. La cuestión que se plantea es, si pensamos que hay menos de un 15% de posibilidades, ¿realmente vale la pena seguir buscando? Y la respuesta fue, por supuesto. No creo que los vehículos exploradores y las sondas vayan a encontrar vida en Marte. Mi opinión personal es que van a hacer falta personas. Creo que llegará un día en que vayan humanos a Marte. Y excavando, perforando, pensando, utilizando el contexto y la intuición, irán uniendo las piezas de un rompecabezas muy complicado. Y soy optimista, creo que encontraremos pruebas de vida pasada o presente. En el principio fue la oscuridad, y de repente, el Big Bang alumbró la infinita existencia en expansión del tiempo, el espacio y la materia.
Cada día nuevos descubrimientos están desvelando los misteriosos, asombrosos y mortíferos secretos de ese lugar que llamamos el universo. ¿Dónde están los marcianos? ¿En la superficie tóxica del planeta rojo? ¿O en sus recién descubiertas fuentes de agua? ¿Sobrevivió la vida en Marte a un ataque apocalíptico? ¿Los marcianos son microbianos o monstruosos? Por fin aquí están las respuestas. En Marte, los nuevos descubrimientos. El universo, Marte, los nuevos descubrimientos. Podemos enviar humanos a la órbita de Marte y traerlos de Resolver. Pero ¿cómo encontramos unas bacterias demasiado pequeñas para ser visibles viviendo bajo la superficie de un planeta que está a 77 millones de kilómetros? Las formas de vida con más posibilidades de prosperar, las que encontraríamos en gran número en el caso de que existan, son las más difíciles de encontrar. Como los escaladores, los científicos buscan vida en Marte haciendo conexiones, relacionando esta observación con aquella deducción, con la esperanza de que las pruebas los lleven en la dirección correcta. Y si no es así, hay que volver a empezar. Buscar vida es muy difícil, de modo que los diseñadores de la misión han dicho, primero vamos a investigar si hay lugares habitables favorables para la aparición de vida. Y el elemento clave para la vida, tal y como la conocemos, es el agua. En la Tierra, el agua en estado líquido es necesaria para que haya vida. Aunque sea una pequeña bolsa en el corazón de un glaciar, hace falta agua en estado fluido para que tenga lugar el proceso de la... Puede afectar a la química y alterar componentes de la atmósfera, incluso en la superficie a cierto nivel. En un famoso experimento que intentaba reproducir la creación de vida en la Tierra, se aplicó una corriente eléctrica a una mezcla de agua y gases comunes, creando un caldo que contenía compuestos orgánicos y los elementos básicos de la vida, aminoácidos. Sometiendo cosas a corrientes eléctricas puede que no se genere vida, pero quizás se puedan crear las condiciones previas a la vida. ¿Pero estas descargas eléctricas provocaron la aparición de la vida en Marte? ¿O destruyeron cualquier posibilidad de vida? Estos rayos de Marte podrían haber creado cosas como peróxido de hidrógeno, que a su vez pudo generar otras sustancias químicas que habrían destruido la materia orgánica y esterilizado la superficie. ¿Descargas creadoras de vida o mortífera silla eléctrica? El jurado aún no ha decidido qué han supuesto los rayos de las tormentas de arena para Marte. Lo que pasa siempre con Marte es que cuando creemos que lo conocemos, descubrimos nuevos datos que nos hacen comprender que todavía nos quedan muchos misterios por... Pero ahora sabemos que en la Tierra crecen bacterias alrededor de chimeneas hidrotermales en el fondo de los océanos. También se encuentran en bolsas de agua líquida bajo 4 metros de hielo antártico. Nuestros conocimientos sobre la vida microbiana en la Tierra han crecido tanto que creo que hay bastantes posibilidades de que hayan aparecido formas de vida primitiva en Marte en algún momento. ¿Cómo se pudo originar vida en Marte? Pudo ser por el efecto de un rayo. Primavera de 2006. Mientras algunos científicos aún sostienen que en Marte no hay descargas eléctricas, desde la Tierra, detectores de microondas los registran en tormentas de arena roja con una gran fricción. Pero no son rayos como los que asociamos a las tormentas terrestres. En Marte no llueve, son las llamadas tormentas secas. Y estos rayos secos producidos por la electricidad estática podrían haber sido el desencadenante de la vida en Marte. Una vez que tenemos rayos, tenemos una nueva fuente de energía que... Vuelta a salvo a la Tierra. Después tomaremos tierra en Marte. Cuando aterricemos en Marte,
Puede que haya miles de millones de marcianos esperándonos. Solo que probablemente no se parezcan a estos, ni a estos, sino más bien a estos. Microbios, bacterias evolucionadas para sobrevivir en un planeta con un 1% de la presión atmosférica terrestre, en un mundo árido, donde las temperaturas pueden desplomarse hasta los 90 grados bajo cero. Aunque la superficie del planeta sea tan hostil, eso no significa que ligeramente debajo de la superficie no pueda haber un entorno mucho más agradable para la vida microbiana en Marte. ¿Hay vida en Marte? Hace solo una década mi respuesta habría sido muy diferente a la de hoy. Hemos aprendido mucho. Hace pocas décadas habría parecido ciencia ficción.